Dice un viejo refrán que soldado advertido muere en guerra, ¿no? ¿Qué quiere decir ese refrán? Cuando nosotros nos advierten, nos abren los ojos, nos aconsejan, nos dice qué puede pasar, bueno o malo, pues indudablemente vivimos vigilantes de no caer, de no cometer errores. Y hablo de que soldado advertido no muere en guerra porque, miren, hoy el Evangelio de Juan, del capítulo 14 a los versículos 23 a 29, lo que el Señor hace hoy en su palabra es hacer como una síntesis de lo que es el tiempo pascual y cómo lo vamos a terminar. ¿Qué les quiero decir con ello? De hoy en 8 días estamos celebrando la solemnidad de la Ascensión del Señor. Y de hoy en 15 celebramos Pentecostés. Por eso el Señor en su palabra nos dice, les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre será quien nos le enseñe todo y les vaya recordando todo. Pentecostés. Y termina el Evangelio de hoy diciendo, me voy y vuelvo al lado de ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vaya el Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y termina el Señor bellísimamente el Evangelio de hoy diciendo, se los he dicho ahora, o sea, se los digo desde hoy, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Entonces, la gran exhortación, la gran pregunta del Señor hoy dentro del contexto de la palabra y de este último domingo de Pascua, pongámoslo en esos términos, es, después de que terminemos Pentecostés, que pase el tiempo pascual, ya no vamos a tener sino pascual, ya el templo no va a estar vestido de blanco, ya no vamos a seguir en la solemnidad de este tiempo tan importante. La pregunta del Señor es, ¿qué va a suceder con nosotros a nivel de la fe? ¿Cómo vamos a seguir viviendo nuestro compromiso cristiano? Porque podemos caer en la rutina, podemos caer en el error de que como volvemos nuevamente a la rutina, se nos olvida el gran acontecimiento de la Pascua y toda la perfección de la Ascensión y Pentecostés. Y por eso el Señor nos dice, se los digo ahora para que cuando suceda, crean. Entonces, ¿cuál es la exhortación del Señor? ¿O cuál es la advertencia? ¿O cuál es la invitación que de manera fundamental el Señor nos hace? 1, que entendamos que tenemos que empezar a vivir una fe de convicción y no seguir viviendo una fe de obligación, para que lo que celebremos se nos vuelva una opción de vida. Y hablo de ello de manera fundamental cuando el Señor hoy en su palabra dice, mire, el que me ama, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que vive una fe de convicción, ama, guarda la palabra y permite que Dios habite en el corazón de cada creyente para que lo que celebramos, para que lo que creamos, sea más que una imposición, una opción de vida. ¿Y qué quiero decir con ello? Miren el problema tan macho en el que estaban hoy los discípulos desde la primera lectura. Había un gran debate si la circuncisión, que era una imposición, era necesaria para que las personas formaran parte del pueblo de Israel. Y entonces la gran pregunta es, ¿necesitamos ser circuncisos para formar parte del pueblo o sin la circuncisión podemos formar parte del pueblo? La obligación y la convicción, la imposición y la convicción. Entonces, cuando hablo de ello, qué lástima que toda nuestra fe, en lugar de ser una fe que vivimos por convicción, la vivimos es por obligación. Y yo les hablo de ello en qué términos. Les voy a hablar como sacerdote. Cuando los papás de los niños chiquitos vienen a bautizar a su bebé, la primera pregunta es, bueno, pero ¿por qué ustedes quieren bautizar al bebé? Entonces dicen, es que los abuelos del niño, los bisabuelos del niño son católicos. Los abuelos del niño son católicos. Nosotros como papás somos católicos y entonces ahora queremos que el niño sea católico. ¿Ahí hay una convicción o una obligación? Y cuando yo le bautizo a los papás a ese niño por obligación, ¿vuelven a misa? ¿Educan al niño en la fe?
No, se van. Solo porque ni aman, ni guardan la palabra de Dios, ni permiten realmente que el Espíritu Santo los ilumine. Y así les voy a hacer otra pregunta. Cuando yo vengo aquí porque me toca, es que si no voy a misa el domingo, me tengo que confesar. Y vengo por obligación, no por convicción. La convicción de un encuentro con Dios, la convicción de una gran fiesta, la convicción de un fortalecimiento de mi vida cristiana porque escucho la palabra, la convicción porque es que a mí me hace falta comulgar, porque es que la comunión para mí es alimento de vida. Y cuando yo vengo por obligación, no por convicción, la palabra que el Señor nos proclama, la reflexión que el cura hace en la homilía y el recibir a Jesús en la Eucaristía, ¿me sirve de algo? ¿Me sirve de algo? Tampoco. Entonces terminamos viviendo una fe ritual pero no espiritual y el cumplimiento de la ley, ¿no? Entonces sí, ya fui a misa y bueno, menos mal. Pero no hay un compromiso de fe y no hay un compromiso de vida cristiana. Entonces lo que el Señor nos dice es, vengan, yo lo único que necesito es que ustedes, primero, vivan renovados en el amor a mí. Segundo, que guarden mi palabra. Y tercero, pues que vivan una fe de convicción y no una fe de obligación. Para ver si podemos renovar nuestra vida cristiana y para ver si podemos entender qué sentido tiene que Jesús hubiera resucitado. Y es cuando vivimos una fe de convicción, vivimos una fe de alegría, vivimos una fe de esperanza, vivimos una fe de confianza, vivimos una fe indudablemente discerniendo lo que Dios nos pide y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, pues indudablemente de manera fundamental a través de su palabra. Y es lo que el Señor nos invita. Y cuando yo hablo de la importancia del amor a Dios, cuando yo hablo de la importancia de la palabra en nuestra vida, pues indudablemente se los voy a colocar de esta forma. La sociedad tiene normas, la sociedad tiene códigos de convivencia, que son los que regulan el comportamiento de una sociedad. En las empresas existen los códigos laborales. Y uno hace lo que el código diga que uno debe hacer. En la familia también existen unas normas de convivencia y uno actúa acorde a las normas de convivencia de la familia. En la iglesia también uno debe actuar indudablemente en el amor a Dios e indudablemente iluminados por la palabra del Padre. Y esas dos realidades nos llevan entonces para que de aquí en adelante, después de haber celebrado este gran acontecimiento que se llama la Pascua, pues vivamos una fe más de convicción que una fe de obligación y vivamos amando al Padre y especialmente permitiendo que Él haga su morada en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Primera invitación. Y segunda exhortación, pues termina esta gran fiesta de Pascua con Pentecostés. ¿Para qué nos da Dios a nosotros su Espíritu? ¿Cuál es el fin del Espíritu en el corazón de la vida del hombre? ¿Para que vivamos más mundanos o más cristianos? ¿Para que vivamos una vida nueva o una vida antigua? Y entonces cuando hablo de ello, pues lo que nos pide el Señor es que ese Espíritu nos debe iluminar para un cambio de actitudes en nuestra vida que nos lleven a hacer realidad lo que hoy el Señor nos dice. Y es, la paz les dejo, mi paz les doy, pero no se las doy yo como la da el mundo, que no se turbe su corazón ni se acobarde. Entonces, ¿qué quiere decir con ello? Pues lo que el Señor desea para la humanidad es que vivamos en paz, reconciliados, con buen trato, con buenas relaciones, con respeto, con dignidad. Y entonces hablo de esto porque el rencor es constructor de paz. Y el rencor es obra del espíritu, obra del mundo. Las mentiras consolidan relaciones, son obras del mundo, son obras del espíritu. El mal genio permite una buena y sana convivencia entre los hombres. ¿Y eso es del espíritu o eso es del mundo? La intransigencia nos une o nos separa. Y eso es del mundo del espíritu. Entonces lo que el Señor nos dice es, miren,
Yo les doy a ustedes el Espíritu para que, renovados en el Espíritu, tengan la facultad y la capacidad de discernir qué es bueno, qué es malo, qué es de Dios, qué es del mundo, qué actitudes debemos asumir y qué actitudes debemos rechazar, simple y llanamente con un objetivo: ser hermanos, ser iglesia y vivir realmente la paz que el Señor nos desea y no la paz que el mundo hoy en día nos está ofreciendo. Y para eso entonces, en el misterio de la Ascensión y de Pentecostés, con el que concluimos el tiempo de la Pascua, la invitación del Señor hoy es que nos mantengamos, que perseveremos y que continuemos celebrando estos grandes acontecimientos de vida de fe para poder vivir realmente como verdaderos creyentes y verdaderos hijos de Dios. Acojamos la invitación del Señor y entendamos por qué el Evangelio de hoy es tan claro, en donde el Señor nos adelanta su transfiguración, nos adelanta el misterio de Pentecostés como culmen del gran acontecimiento pascual y que nos invita para que, como lo ha dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creamos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine y que hoy, a través de su palabra, empecemos a disponer nuestro corazón para asumir un compromiso formal, permanente de fe y de vida cristiana que nos lleve a mantenernos y a perseverar en el gran acontecimiento de la resurrección del Señor. Amén.